Martes 3 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos a este espacio que retomamos tras el paréntesis de la Semana Santa. Este repaso diario que hacemos como cada día, pasos diario, de los periódicos, de las portadas de diarios que se citan en Córdoba, Diario BC, Diario El Día. Hoy, como cada martes, nos acompaña Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José? Después de esta pausa, que espero haya sido fructífera. Ha sido fructífera y hemos disfrutado de los pasos de Semana Santa, que era lo importante. Eso es importante, descansar. Hablaremos también de Semana Santa ahora al leer los periódicos porque aún hay algún tipo de reacción. De hecho, para el diario Córdoba es el tema de apertura. Dice el diario, el decano de la prensa cordobesa, el diario Córdoba, que Izquierda Unida dice que no permitirá más una carrera oficial que divide y excluye. Vamos directamente con la información. Ahí tenemos ese titular a 4 columnas. También el diario BC trae su portada a este tema. Pedro García, 2 puntos, la carrera oficial es excluyente y daña el patrimonio. También hay referencias igual, el mismo tenor, en el diario El Día. Izquierda Unida arremete contra el PSOE y califica de excluyente la carrera oficial. García critica que Cultura se ponga de perfil ante o con los informes, dice el diario El Día. Bueno, Juan, era algo bastante previsible la reacción de Izquierda Unida. Lo que pasa es que quizá llega de una manera un tanto extemporánea. Quiero decir con esto, que ha tenido varios años para decir esto mismo y ha esperado a un momento en el cual casi se ha abierto la campaña electoral del 2019. Bueno, como tú bien comentas, esto era algo que se veía venir, era algo que ya el año pasado también se entró en el mismo debate y por desgracia era algo esperable también, ¿no?, por parte de Izquierda Unida y de Pedro García, que bueno, que de esta manera, como lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión, lo que trata es un poco de afianzar el apoyo de los suyos y manifestarse en contra de la carrera oficial, que de alguna manera entra en esa pugna que Izquierda Unida, y más concretamente la actual dirección de Izquierda Unida, tiene con las cofradías, con la Iglesia y todo lo que vaya relacionado con temas religiosos, ¿no? Bien es verdad que en este caso sus argumentos se fundamentan en un informe que hay de la Junta previo en el montaje de la carrera oficial, pero bueno, la cuestión es que al final en su crítica, pues como se dice vulgarmente, pillaron repaso a todo y tanto las cofradías como la propia Consejería de Cultura como su socio de gobierno, en este caso en el PSOE, que lo que se trataba también era lo que buscaba Pedro García, creo yo, era desmarcarse también de sus socios de gobierno, que de alguna manera ya habían venido a decir que la carrera oficial ha funcionado todo perfectamente, que no ha habido problemas de movilidad y de seguridad, que hay algunos flecos que mejorar, y abrir el debate de cara al año que viene, que recordemos, la Semana Santa será prácticamente casi un mes y medio antes o 2 meses de las elecciones municipales, ¿no? Yo creo que ese es el único fin y no hay nada más. Esto supongo que se enfriará con el paso de los días y volveremos de nuevo el año que viene a la misma polémica y a la misma situación, ¿no? De hecho, no ha habido ni siquiera tanto de que se ha hablado, diálogo con los vecinos y tal. Es verdad que no ha habido reuniones con los vecinos, pero bueno, ni por parte del Ayuntamiento del PSOE ni por parte del Ayuntamiento de Izquierda Unida, que llevan participación ciudadana, tampoco ha habido ningún encuentro para definir qué modelo de carrera oficial se plantea. Con lo cual, insisto, todo vuelve a ser lo mismo, ¿no? Un enfrentamiento entre Izquierda Unida de posicionarse en contra o enfrente o de manera distante de las cofradías y todo lo que tenga que ver con el Cabildo, ¿no? Decía Pedro García ayer que existe un informe de la gerencia en la que se alerta del riesgo que supone para el patrimonio, para en este caso la mezquita catedral, el lienzo sobre todo occidental de la mezquita catedral, instalación de palcos. Me surgen 2 dudas. La primera, ¿cuál es el riesgo? Que yo no lo conozco, o sea, no sé exactamente a qué se refiere. Y segundo, si todos los años ha montado los palcos al área de infraestructura, que es de Izquierda Unida, por cierto, porque este año se delega esa responsabilidad a la agrupación para luego criticarle que se monte mal, que no me salen bien las cuentas. Sí, en este caso es una cuestión más técnica y de derecho que otra cosa, ¿no? Y es que por parte de la intervención pues había dudas sobre ese sistema de montar la carrera oficial, que fuera el área de infraestructura y no fuera quien lo solicita, que realmente es la agrupación de cofradías, ¿no? Al final el efecto es el mismo, porque en lugar de
montarlo el ayuntamiento directamente, lo hace a través de una ayuda y delega esa responsabilidad en la agrupación de cofradías, ¿no? Yo creo que es una cuestión meramente técnica y de ajustes por parte de intervención, no hay nada más. En cuanto al daño al patrimonio, pues bueno, parece ser que es que algunos de los anclajes de esos palcos pues estaban demasiado cerca de la piedra de la mezquita. Seguramente, o hasta donde yo sé, es verdad que puede haber algún pequeño riesgo sin que la sangre llegue al río, y la cuestión sería pues que todo este tipo de matices pues el año que viene pues se puedan de alguna manera subsanar. No creo que haya problema en que esos anclajes que presuntamente en algunos tramos están muy cerca de la piedra, pues se coloquen 10 centímetros más hacia adelante y no haya ningún efecto sobre la piedra de la mezquita, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el conflicto, nada más. También acusaba Pedro García a Francisco Alcalde, que recuerden, fue presidente de la agrupación de cofradías durante un largo periodo, durante 2 largos periodos, de ponerse de perfil. La Junta dice que también había otro informe por ahí que tampoco conocemos, al menos yo no lo conozco, que también alertaba de este tipo de riesgos. Parece que, como tú decías, de aquí a las elecciones que vienen va a haber un distanciamiento, es decir, yo estoy en este sitio, otro está en el otro, y van metiendo todos los que no están conmigo en el bando de los que apoyan a la Semana Santa en ese lugar. Sí, yo creo que aquí hay una cuestión general, además yo creo que Izquierda Unida también lo lleva diciendo mucho tiempo. Ellos quieren agruparse de alguna manera en todos los que están a la izquierda del PSOE, o sea, y todos los que están a la izquierda del PSOE significa Izquierda Unida y todos los movimientos sociales que hay en ese ámbito, en ese ala, y desde luego excluir en lo máximo posible al PSOE. Es más, escucharemos algún discurso que otro, porque también es muy previsible de que todo lo que no esté a nuestra izquierda es la derecha, ni siquiera es el centro, ¿no? Con lo cual yo creo que va más bien por ahí por donde tú comentas, de posicionarse en ese sitio e iniciar el camino para esa posible confluencia entre los partidos y distintos movimientos de izquierdas que se prevé que será rápida, o se tendrá que llegar a algún acuerdo de la manera más inmediata posible, ¿no? Bueno, pues tendremos debate para rato. Yo lo que sí puedo afear a la Izquierda Unida es que no haya sacado este informe que dice que tiene de la Gerencia de Urbanismo, para que todos veamos cuál es el daño y se alerte previamente, porque estoy convencido de que si mañana cualquier asociación quiere montar algo cerca del patrimonio y contraviene las normas básicas de conservación o de preservación del patrimonio, se va a rechazar. No sé por qué en este caso no se ha sacado el informe, al menos yo no lo he visto hasta a toro pasado. Claro, si es que esto o se ha sacado de manera parcial. Es cierto que la Consejería de Cultura reconoce que ese informe le llegó, que tampoco había tiempo ya de reaccionar cuando prácticamente se tuvo conocimiento del mismo para elevarlo a patrimonio, y el efecto que ya hemos conseguido lo anunció 2 días antes de Semana Santa, lo anunció el propio Emilio Mente, ¿no? Y es que de aquí en adelante cualquier acto municipal que se celebre en un entorno BIC, pues se pedirá previamente un informe a patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, a la Noche Blanca del Flamenco, pues si se celebra en las tendillas se pedirá un informe a patrimonio, si hay alguna actuación prevista en la corredera se pedirá informe a patrimonio, en distintos, por ejemplo, en el Boulevard, el entorno del Gran Teatro, que también es BIC, pues se pedirá informe a patrimonio, con lo cual vamos a darle, entre comillas, cierta complejidad a cualquier tipo de espectáculo si aumente con lo que ha dicho, de una manera que, en fin, cuando menos resulta sorprendente. Claro. La foto que trae el diario El Día en la portada, que es la presentación del cartel, que hablaremos a continuación, los periódicos señalan que son una veintena de actos los que vienen ahora con el tema de la primavera. Volviendo al tema este del patrimonio, estamos hartos de ver cómo se montan cruces de mayo adosados a las paredes de la iglesia, cómo se montan unas verbenas adosados a zonas que también es patrimonio. La iglesia de San Miguel, patrimonio de la humanidad, San Pedro también, se adosa la barra de lata directamente sobre el patrimonio. Todo eso puede significar una serie de trabas e inconvenientes para la celebración de actos. Pues es posible. Cierto es que el otro día Emilio Mente se refería sobre todo a todo lo que dependa de su área, del área de presidencia, ¿no? Las cruces de malla dependen de festejo, que también es del PSOE, pero se supone que si esa es la línea a seguir de aquí en adelante, se harán en las distintas delegaciones municipales. Así que presumo que cualquier actuación al respecto, según anunciaron, pues deberá contar con ese informe preceptivo de patrimonio.
con lo cual le vamos a dar cierta complejidad y vamos a levantar una polémica porque es verdad lo que tú comentas, en algunos casos hay algunas, por ejemplo, las barras de las cruces de malla, es verdad que se fijan muchas veces a la misma pared de algún templo, de algún monumento, con lo cual todo eso tendrá que estudiarse y tener algún tipo de supervisión técnica previa. No sé lo que ocurrirá, pero desde luego el mayo ya se presenta calentito respecto a ese asunto, ¿no? Por cierto, también infraestructura monta en este caso equipamiento para otros, para terceros, en ocasiones monta los toldos, monta una cosa, en lugar de hacer como se ha exigido aquí las cofradías que lo monten ellos. Quiere decir que a lo mejor hay aquí una disparidad de criterio. Sí, yo creo que sí, donde, en fin, con cierto tinte político, con cierto tinte en algunos casos sí y otros no, y yo creo que lo que habría era que fijar unas normas y unas líneas a seguir que sirvan absolutamente para todos, no para en función de que a mí me gusta más, me gusta menos o me interese desde el punto de vista político y electoral, pues así actúe, ¿no? Yo por lo menos creo que es lo que debería seguir. El Ayuntamiento debería seguir la misma línea y las mismas normas para todos. Si no, yo monto el santuario de Fuensanta en el Pocito, monto el escenario, monto las barras, pero cuando toca a otros, que las monten otros, que yo creo que ahí muchas veces surge esta sensación en la calle de que a estos sí, a estos no, y la arbitrariedad no es buena para... Claro, yo creo que ese tipo de actuaciones habría que eliminarlas, y si en este caso son las cofradías las que corresponden con algún tipo de ayuda, subvención municipal y demás, pues supongo que en el resto de casos se tendrá que ir a lo mismo, ¿no? Por cierto, ya se firmó el convenio con la Federación de Peñas Cordobesa, solamente lo dejo ahí como dato, que se firmó ayer, igual que se apoya a las cofradías, se apoya a las peñas, a los vecinos, a los colectivos que históricamente se han arrimado al ayuntamiento para conseguir subvenciones. Sí, por eso te digo que no hay, en teoría no veo yo que haya una exclusión de otros colectivos ni que se vuelquen especialmente con la agrupación de cofradías respecto a otros colectivos. Aquí lo que pasa es que hay algunos que no quieren ver la magnitud, la importancia que tiene la Semana Santa, no solo desde el punto de vista religioso o para las personas que sean católicos practicantes, sino la Semana Santa ha evolucionado hacia otros campos, hacia otros aspectos, y desde luego un recurso patrimonial, turístico, cultural que debemos aprovechar, y desde luego que todos los cordobeses merecemos disfrutar de ella en el ámbito que nos parezca más adecuado, ¿no? Yo encargar trabajo, a ver si sabemos cuánto se destina, está ahí, publicado, digo, por recabar datos a las cofradías, al carnaval, a las peñas, a los vecinos, a ver hasta qué punto el impacto de uno, el impacto de otro es correspondiente al esfuerzo que hacemos pues los sí, ciudadanos. Sería un trabajo periodístico interesante el poder evaluar todo ese tipo de situaciones, sí, la verdad es que sí. Nos quedamos con la foto del diario El Día. Como decía, ayer se presentó este cartel que ya han visto, creo, de pasado, un cartel que es de Tomás Egea, aunque no es el cartel original, porque el cartel responde a uno que hizo en el 84, creo, ¿no, Juan? Sí, es del año 84, en fin, se han aportado alguna serie de novedades, se ha modernizado, entre comillas, si se me permite la palabra, y me parece un homenaje justo a una figura que parece que le estamos, por desgracia, dando más importancia ahora que cuando vivía, pero es un artista plástico de esta ciudad que yo creo que merece todo el respeto y también este reconocimiento del Mayo Festivo. A mí me parece un acierto, y creo que también es un deber de los medios de comunicación reconocerle públicamente también esa labor y ese trabajo, ¿no? En la foto que están viendo, la primera es la hija de Tomás, que falleció, como recuerdan, en enero, la concejala de promoción, el Paco Domínguez de Zoom Creativos, que es la empresa que se ha encargado de esta actualización, Julio, que es el comisario de una exposición que se está preparando para homenajear a Tomás Egea, y David Luque, que es el responsable del área de cultura. Falta ese homenaje a Tomás. Tomás, le digo, falleció en enero, pero no tuvo ningún homenaje en vida, igual que Pablo García Baena, y no quiero tampoco ahora sacar comparaciones que siempre son odiosas, sobre todo cuando ha fallecido recientemente. Pero mientras que hay personas que sí que reciben homenaje y reciben Tomás Egea, que incluso aquí lo vincula al grupo Estudio 57, o sea, una persona de gran relevancia, se nos pasó sin pena ni gloria. Sí, es de estos casos que tenemos en esta Córdoba nuestra, perdón, en las que muchas veces nuestros artistas, tal vez por su singularidad, por su personalidad, pues nos pasan un poco desapercibidos, ¿no? Por eso yo reitero que me parece un acierto por parte del Ayuntamiento recuperar este boceto, darle vida y, en fin, de alguna manera
darle ese homenaje que no supimos darle mientras estuvo vivo, ¿no? El diario Córdoba abunda en esta información hablando de los actos. Leía yo antes, Córdoba presenta una primavera festiva con una veintena de actos. La verdad que tampoco hay novedades, tampoco se esperaban las novedades. Yo quizás sigo pensando, y es una opinión muy personal mía, que Córdoba sigue poniendo todos los huevos en el mismo cesto. Volvemos todo a mayo, cuando se podían ir sacando alguna festividad. Yo creo que los patios se podían ir adelantando poco a poco, porque quizá abril incluso, dicen los cuidadores, mejor mes que mayo para visitar los patios. No tienen el calorazo este que hace muchas veces el 15 de mayo, que ya cuando llega a un patio aquello está los pétalos regular, ¿no? Sí, coincido contigo, pero bueno, se trata de una decisión que abrir ese melón aquí en Córdoba es complicado porque solo el camino y el trámite que llevaría cualquier tipo de cambio de ese tipo, no quiero ni pensar lo que se podría alargar. Podríamos estar hablando de un planteamiento que veríamos efectivo tal vez en 3-4 años, ¿no? Porque, en fin, entre todo tipo de actuación en la que se tiene en cuenta la participación, se tiene en cuenta todas las partes y demás, sería complejo buscarle otro hueco en el calendario que no sea el actual, ¿no? En cualquier caso, yo creo que poco a poco sí se va haciendo de alguna manera. La cata se adelantó a abril, hay algunas cosas, la Noche Blanca del Flamenco en junio, en fin, yo creo que poco a poco se va abriendo el abanico, tal vez más despacio de lo que la situación lo requiere, pero bueno, poco a poco se van haciendo algunas cosas al respecto, ¿no? Y nuestro mayo, prácticamente, si nos ponemos a contarlo, son ya casi 2 meses, ¿no? Finales de abril y finales de junio con lo que es la Noche Blanca del Flamenco. Esperaremos que esto siga así, se siga evolucionando y todas las nuevas actividades que se vayan incorporando, o incluso cambiar algunas, que coincido contigo, como por ejemplo los patios, pues vayan abriendo ese calendario, ese abanico de posibilidades de atractivo del mayo cordobés, ¿no? Bueno, pues ya digo, no hay ninguna novedad. Santo Domingo, que cae final de abril, que abrirá el mayo festivo en ese sentido, y como decía Juan, nos metemos a final de mayo. Este año la feria que un poquito antes, luego sí que se avanza hasta Noche Blanca del Flamenco. El diario El Día, que me he dejado por ahí el titular de apertura, 5 columnas, habla del aceite. Titula: el sector, se refiere al aceite, culpa a la especulación del desplome del precio del aceite. La verdad, Juan, que suele ser al contrario. La especulación lo que hace es disparar precios. En este caso, la especulación, dicen los productores, que está consiguiendo, no compran, con lo cual el precio se está cayendo, el precio del olivarero, y lo achacan a un movimiento especulativo porque no tiene argumento objetivo para esta caída del precio. Sí, nosotros hemos querido destacar informativamente este asunto porque, bueno, también lo decimos en nuestro antetítulo, ¿no? Son miles de familias en esta provincia las que dependen del cultivo del olivar y no es baladí el asunto del precio del aceite. En los últimos años parece que se estaba estabilizando ese precio, había las oscilaciones propias del mercado, pero no con estas fluctuaciones tan fuertes en tan poco tiempo, de más del 17%, ¿no? La cuestión es, como ocurre con otros productos de la agricultura, es que al final los que compran a los productores son muy pocos, se cuentan con los dedos de una mano, y cuando hay esa conjunción de intereses entre esos pocos, pues se puede llegar a situaciones como esta, en las que al no comprar, al no estar interesado en el producto, pues el precio va bajando, ¿no? El por qué se llega y por qué se especula de alguna manera, porque la palabra hay que analizarla en toda su dimensión, en todo su significado. Simplemente una cuestión, aunque parezca algo absurdo, es que las lluvias de este mes de marzo, para estos grupos que compran aceite, lo interpretan como que va a beneficiar al cultivo, que el año que viene la campaña será muchísimo más amplia, que va a haber muchísima más cosecha, con lo cual el precio va a bajar. Pues en lugar de esperar a entonces, pues ahora simplemente se dedican a no comprar y a no actuar para que ese precio vaya bajando, ¿no? Con lo cual entramos en una espiral bastante peligrosa para el campo y para toda la economía cordobesa en general. Aquí vuelve a aparecer el fantasma de siempre, el de la atomización de las producciones, porque no existe, a pesar de COP y de alguna otra gran organización, en este caso de COP,
fruto de unión de cooperativas, sigue sin haber una unión entre los productores para hacer valer sus derechos. Aquí cada cual se le queda por su cuenta, sobre todo cuando llega el productor y dice, mira, te compro tantas toneladas o tantas otras. Cada cual sálvese quien pueda y no se trabaja. Sí, es una dinámica en la que, por desgracia, cuesta cambiarla, va a costar mucho cambiarla, y de hecho yo tengo mis dudas de que eso se vaya a modificar en el futuro por una cuestión simplemente de historia y de cultura, tradición, claro, y de cultura del campo y de hábitos, ¿no? Yo creo que se creó ese gigante que es de Coop, pero luego es verdad que existen muchas almazaras que siguen yendo por su cuenta, que no les va mal con su pequeña marca, y bueno, yo creo que también esto es una cuestión de analizarlo en su conjunto, ¿no? Es como yo digo, trasladado a otros sectores, no todo tienen que ser grandes superficies, tiene que estar la gran superficie comercial y también tiene que estar la tienda de barrio de ultramarinos de toda la vida, ¿no? Y yo lo traslado un poco esa filosofía también al campo, ¿no? Tiene que haber esos grandes grupos cooperativos que están muy bien, que lo hagan, que exporten y demás, pero también tiene que existir a lo mejor esa pequeña almazara, bien privada, bien sea cooperativa de productores, que se busque la vida también en mercados más reducidos y que la gente del mundo rural pueda acceder a ese producto de calidad, tal vez a un precio mayor, pero desde luego con una calidad que nada tiene que ver en muchísimas ocasiones con otros, ¿no? Lo que pasa es que están más expuestos, porque además hace algunos años había muchas cajas rurales, muchos pueblos que se encargaban de, por ejemplo, en este caso, cuando el precio baja mucho, yo no vendo, ya venderé cuando suba, y mientras la caja rural se encarga de financiar las labores, por ejemplo, de fertilización, que creo que es lo que se está haciendo ahora. Cajas rurales también se vinieron abajo un poco con toda la crisis esta, con lo cual es más complicado financiar las cooperativas. A lo mejor es que se ha modernizado todo excepto el aparato productivo. Claro, yo creo que ahí entrarían en juego otros factores, y es que también tendrán esas cooperativas más pequeñas que quieran subsistir con ese modelo que yo reitero que también es necesario desde mi punto de vista, pues bueno, tendrán que trabajar en otros aspectos, como por ejemplo lo de profesionalizar muy bien el personal que está en esa cooperativa, la gerencia, claro, sobre todo las gerencias, que se haga una planificación a corto o medio plazo, que se tengan en cuenta factores, no solo el de la becería, de que un año hay más producción y otro menos, sino qué mercados tengo, cuáles son mis clientes, cómo los puedo afianzar, cómo se puede llegar a acuerdos a largo plazo, en fin, yo creo que cuestiones profesionales y comerciales, que lo que sí es verdad que tenemos que superar es esa etapa en la que los responsables de una cooperativa, pues en fin, eran olivareros que dedicaban su tiempo libre o las tardes, ¿no? Aquí casi por sorteo era. Claro, casi por sorteo. Yo creo que eso está ya superado, se va superando, y lo que hay es que reforzar ese área de profesionalización de las cooperativas. Cuando se llegue a eso, desde luego, las cosas creo que van a mejorar, ¿no? Sí, yo también coincido que hace falta que haya producto de calidad, producto el que ahora se llama ecológico, que realmente es producto natural, un producto sin la manufacturación o la elaboración industrial. Pero si no te adecuas a lo que el sector, difícilmente podrán subsistir, básicamente. Le pasa al vino también, le pasa a la naranja, a la miel. Vemos cómo al final es muy difícil que una persona con 50 panales de abejas pueda funcionar si no se integra en procesos más competitivos. Claro, todo depende de cómo tú quieras organizar tu propia empresa, ¿no? Lo que está claro que todos los productores no pueden ir por su cuenta, pero yo también dudo de la eficacia de que todos los productores, absolutamente todos, vayan agrupados de alguna manera y se atomice, como se dice ahora, esa producción. Cuidado, yo creo que tiene que haber de todo, y esas pequeñas almazaras que muchas veces están vinculadas a los artesanos, incluso hay una explotación turística de esas almazaras. Yo creo que eso también tienen que subsistir y de alguna manera buscarse la vida, porque pienso que también pueden ser rentables, pero no todos los huevos pueden estar en el mismo cesto, desde luego. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir avanzando, que nos paramos más de la cuenta. Dice el diario El Día, en su sumario, que la oposición reclama que Guadalquivir y Futuro deje de recibir ayuda. Bueno, durante estos últimos días hemos conocido la primera sentencia, la publicó el diario El Día, en la que se condena, se reconoce en definitiva que hubo una práctica ilícita por parte de Fundación Guadalquivir y Futuro a la hora de retener parte del sueldo a los trabajadores,
y le obliga a devolver, son casi 6.000 euros, ¿verdad, Juan, lo que hay que devolver? Exactamente. Y ahora por la oposición dice que, bueno, no solamente no se reacciona, sino que se siguen concediendo ayudas a esas asociaciones. Claro, aquí la cuestión es que llevamos casi más de año y medio hablando de Guadalquivir Futuro, de la Fundación Guadalquivir y todas las asociaciones que tiene alrededor, que parece que hay un entramado bastante complejo ahí, que es difícil incluso de dilucidar para nosotros. Y la cuestión es que se trata de la primera sentencia. Es verdad que por la vía social, pero bueno, esos trabajadores reclamaron ante el juzgado que, oiga, mire usted, a mí me obligan a devolver parte de mi sueldo y consta como que yo lo he cobrado entero. Con lo cual el juez, la sentencia demoledora, desmonta toda la trama que tenía montada aquí el amigo Cristian Menacho y su familia respecto a la gestión de la fundación, ¿no? Pues viene a decir que se aprovechaban de su superioridad, de la debilidad de los trabajadores, porque si no tenían ese puesto de trabajo se quedaban en la calle, y a partir de ahí pues se le obliga, esta es una primera sentencia, supongo que vendrán más en el futuro, le obliga a devolverle a cada uno la parte que del año 2015 y 2016, la parte que dieron a la empresa, ¿no? La reacción de aquí, pues bueno, la oposición ha vuelto a cargar, sobre todo con la administración y con la Junta, de que, señores, hay que vetar de alguna manera que este tipo de fundaciones sobre las que hay muchas dudas, pues tendrán que de alguna manera pararse y analizar hasta qué punto pueden acceder o no a la ayuda, ¿no? Porque el sistema público de subvenciones que tenemos aquí en Andalucía es bastante perverso, porque tal vez por algunas vías esta fundación no puede recibir dinero, pero por otras cuestiones sí. Y todo eso, aunque la Junta tiene abiertos ciertos expedientes para que devuelvan, creo que son más de 300.000 euros los que tienen que devolver estas entidades de fondos públicos que ya recibieron, con lo cual esto es una bola que va agrandando y veremos a ver por dónde sale, sobre todo cuando llegue el asunto por vía penal, porque se presupone, según la Fiscalía, que hay indicios de delito importantes respecto a la actuación de esta familia, ¿no? Pues seguiremos muy de cerca este asunto porque, como dice Juan, esto va a ser una cascada de sentencias, se prevé, y lamentablemente para Ángeles Muñoz y para Cristian Menacho parece que la sensación es que está todo muy agarrado por parte de Fiscalía. Sí, aquí era la sensación que tiene uno cuando lee algunas informaciones, tanto de los fiscales como, en fin, la documentación que se maneja a nivel de administración, es que tenían un sistema de solicitud de subvenciones, de gestión de la misma, bastante opaco, pero bueno, que tampoco es que se escondieran, que tampoco es que ha habido que indagar demasiado. En el momento que un fiscal o alguna de las partes se ha puesto a trabajar en el asunto, todo parece bastante diáfano respecto a la metodología de trabajo que tenían esta familia, que no se escondía para nada en cuanto a cómo debería de actuar y cómo gestionaba esos fondos públicos, con lo cual casi da más miedo que lo otro, ¿no? Pero en fin. Hemos visto la foto de Juan Ayala en El Día, la foto del cartel, nos falta la foto de Rafa Mellado en el Diario Córdoba, que es sobre el Día del Autismo, que conmemoramos con esta iluminación artística, este color tan característico del Día del Autismo. Le vemos a las autoridades y la asociación. Dice el diario El Día, en la parte alta del periódico, que las familias solicitan más atención para los menores con espectro autista. Son en torno a 8.000, creo haber leído, Juan, los afectados por esta enfermedad, con dificultades tanto para su diagnóstico como para su tratamiento. Y de nuevo, cada vez que surge, que nos llega una fecha que conmemoran y nos avisan de esta enfermedad, como de otras muchas, pues surgen los mismos datos, porque no mejoramos de año para año. Aquí está la clave, yo creo que la dieron ayer la asociación aquí en Córdoba, está en la atención temprana, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave, y en el momento en el que se mejoren esos servicios de atención temprana, la situación va a cambiar, y desde luego incluso para la propia administración va a ser muchísimo más beneficioso, porque se detecta en una etapa muy precoz de esos menores, y ya se puede trabajar de otra manera, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave para que en el futuro al menos estas familias tengan el apoyo y el respaldo que necesitan, porque esto no es solo un trabajo de formación o de detección por parte del menor, sino que hay una implicación familiar donde esa familia también tiene que saber cómo actuar, y no siempre es fácil para personas que tienen este espectro, ¿no? Y tienen
esta patología, ¿no? Bueno, vamos, nuestro apoyo lógicamente a esta familia. Seguimos avanzando casi con la hora cumplida. Ayer nos sorprendió, al menos a mí, Antonio Rojas, el concejal responsable de personal, o de la Oficina de Atención al Ciudadano, cuando sacó a la luz, anunció la solución para las colas interminables. La hemos leído esta Semana Santa. Saben que no huelga convocada para el día 9, hasta ahora sí que convocada, que yo sepa, de trabajadores de la atención al ciudadano. Dijo ayer, lo señala el diario Córdoba, por ejemplo, en su portada, los tres más periódicos, que la mejor de la atención ciudadana al ciudadano se basará en las citas previas. Es decir, que ahora para pedir un certificado de empadronamiento hay que llamar por teléfono a un número local, y le darán cita para que vaya a recogerlo, como en el médico. Sin embargo, dijo ayer Antonio que no va a haber más personal, con lo cual el problema es que ahora te va a dar cita para dentro de 20 días, porque si no, a mí no me sale la cuenta. Claro, la situación es buscar soluciones. Yo creo que son más bien paños calientes, sin un aumento de dotación de personal. Que es la solución, creo yo. Claro, que es la solución. De todas maneras, dentro de estas medidas hay algunas cuestiones que sí son interesantes. Por ejemplo, todo este tipo de certificados, de documentación que antes se podían pedir de lunes a viernes en los centros cívicos, ahora vemos que prácticamente están casi vacíos en ese aspecto, ¿no? Sí. Al parecer se va a retomar esa actividad de que el personal de los centros cívicos tenga al menos la opción de emitir alguna de esa documentación, que me parece que es algo que no se debería de haber perdido, que existía hace años y no había estos problemas. Tal vez lo que se tiene que hacer es, de alguna manera, rediseñar las funciones de esas personas que están en esos centros de barrio y descongestionar el área de atención ciudadana que hay en el centro, ¿no? Hombre, en cuanto a lo de la cita previa por teléfono, pues, en fin, no me parece que se hayan quebrado mucho la cabeza para buscar la solución, porque al final es como tú dices, bueno, tengo mi cita y en vez de tener el papel en la mano y estás allí 3 horas esperando, pues me van a dar una cita para dentro de 20 días, con lo cual el problema sigue siendo el mismo, pero vamos, lo único que va a lograr el ayuntamiento es quitarse la foto de ver las colas interminables en el área de atención ciudadana, pero el problema se va a seguir teniendo, ¿no? Nos ahorramos la foto. Luego hay una cosa que yo no sé por qué no se acaba de optimizar, que es la ventanilla telemática, o como quieran llamarla. O sea, ¿por qué tengo yo que ir al ayuntamiento a por un papel que con un botoncito lo puedo sacar en mi casa por una impresora? Eso no se está resolviendo, se resuelve muy mal. Sí, yo creo que en ese aspecto hacen falta no solo medios y no solo poner en práctico, sino también campañas de acción, de información y de formación de los propios usuarios para que puedan, desde luego, ejercer esas actuaciones. Yo comprendo que hay colectivos, gente más mayor, gente que no está muy puesta en temas, en temas de informática y demás, que le pueda costar más y que le tengas que atender presencialmente, pero hay otros casos en los que yo coincido contigo que se podía arbitrar el sistema y formar e informar de cómo hacerlo de una manera rápida y que se tenga ese certificado, como ocurre ya en muchísimas administraciones, ¿no?, en las que se puede emitir cualquier tipo de certificado o documento. No todos, pero sí muchos, al menos los más recurrentes y los que más necesitan, ¿no? Este año el IRPF se puede pagar con el móvil, ¿eh? Y sin embargo, para pedir un certificado de padrón hay que estar 3 horas en una cola. O sea, algo que parece que no está resuelto. Sí, por eso hay algunas disfunciones que desde luego sí se pueden mejorar y creo que con el tiempo se tendrán que solucionar de alguna manera. Bueno, vamos a terminar ya con una última información. Dice el diario El Día que el PP presiona al cogobierno para que reinvierta el superávit. Yo, más que trabajo de oposición, que lo entiendo y me parece que es su obligación, lo que es raro, Juan, que estemos a 3 de abril y aún no haya la liquidación de presupuesto de 2017, cuando habitualmente se hace en marzo. Es verdad que quedó la Semana Santa, pero tampoco es un tema también que es muy automático, ¿no? Eso no más que ver cuánto dinero nos quedó en la caja después de hacer las cuentas. 3 meses son suficientes habitualmente para hacerlo. Sí, bueno, aquí, como dice la canción, la culpa fue del cha-cha-cha y al final lo que se dice en Hacienda es que, como los presupuestos generales de Estado todavía no están aprobados, que hay algunos flecos, en fin, se justifica de la mejor manera que se puede o la que saben, y en este caso, pues claro, el PP como oposición ha aprovechado no solo para pedir que se reinvierta ese superávit, sino que además ha elaborado, yo creo que esa es también la labor que tiene que hacer la oposición y también hay que reconocérselo a veces,
no solo decir, oiga, gasten ustedes el superávit, sino poner una alternativa de en qué se debe de gastar ese superávit, de bajada de impuestos, mejora de la seguridad, en fin, hay una serie de cuestiones que se podrán estar de acuerdo o no, pero al menos hay un trabajo por parte de la oposición sobre dónde, desde su punto de vista, se debería gastar ese superávit, ¿no? Me parece plausible y que es verdad que estamos ya en modo electoral y estas cosas suelen ocurrir, pero en fin, se agradece que la oposición pues trabaje solo de manera seria y no solo para criticar en los medios de comunicación, ¿no? Es que siempre cabe la sospecha de que los gobiernos municipales, sea del color que sea, en este caso toca el que toca, van intentando, van posponiendo las inversiones para acercar lo más posible al día de la urna, ¿no? Como que eso tiene una traslace luego en el voto. Por ejemplo, aquí detrás nuestra, casi que se ve en el cristal, tenemos el Polideportivo de la Juventud, que debe estar demolido hace ya un par de meses, me parece, que sigue levantado porque es una foto que, en fin, todo el mundo le apetece, que cuanto más cerca esté, ¿verdad?, como que deja un renta mayor. Sí, lo hemos hablado tú y yo alguna vez que otra aquí y lo seguiremos hablando. A mí me parece una política equivocada, porque es decir, bueno, la gente es tonta y la gente no tiene memoria y que a la hora de votar se va a acordar solo del último mes. A mí me parece un poco una teoría absurda, pero bueno, es la que mantienen todos los partidos. Supongo que ellos sabrán más que nosotros de encuestas electorales y de intención de voto. Pues hablaremos mucho durante este año y el que viene de actuaciones electorales, porque también la del PP electoral, esto de hacer su decálogo de inversiones, porque nos queda eso, nos queda un año electoral, un año muy intenso. Gracias, Juan, como cada martes, por estar aquí, por tu visita. Gracias a vosotros. Y a ustedes por estar ahí como cada día viéndonos. Les dejo como cada mañana con Ángel Mellado con su café. De mañana seguimos leyendo junto a la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.